discipulado no es nada nuevo. Para Jesús ese tiempo no era nuevo para Jesús. Entonces, hubieron grandes escuelas de filosofía, escuela de grandes sabios que vamos a ir conociendo a lo largo de las clases. Por ejemplo, vamos a el discipulado de ese tiempo paralelo a Jesús. eh, las clases de discipulado o los discipuladores que tenían discípulo, ellos enfatizaban más que todo en el ámbito ético y moral, ¿no? Entonces, no tanto en lo religioso, sino más en lo ético moral. Ellos enseñaban estas grandes escuelas de discipulado paralelo o antes de Jesús. Por ejemplo, vamos a conocer algunos discipulados a una escuela de discipulado en el mundo griego. Vamos a ver. No sé si usted escuchó la escuela de Jonia. Esta escuela fue dirigida por Tales de Mileto, ubicada en la Jonia asiática en el siglo VII antes de Cristo. Esta fue una escuela totalmente grande, una de las escuelas de discipulado más grandes de ese tiempo. Fue dirigida por Tales de Mileto, yo creo que usted ha escuchado, ubicada en la Jonia asiática en el siglo VII antes de Cristo. Esta escuela de discipulado eh, se enfatizó más, eh, tuvo un cierto grado de religión, ¿no? Se le enseñó un poco de religión, eh, pero eh, en las otras escuelas paralelas a esta escuela se discutía, por ejemplo, la divinidad de Júpiter, de Neptuno, de Plutón, pero en esta escuela de discipulado se discutió o el énfasis que él tuvo con sus alumnos fue sobre el agua, sobre el juego, el cómo causa y principio de las cosas, ¿no? Entonces, este discipulado de Tales de Mileto fue más que todo ciencia, ¿no? No tanto, poco se habló de religión, porque ya habían escuelas paralelas a esta de Tales de Mileto, que se dedicó a ver si Júpiter tenía vida, si Neptuno era Dios, si Plutón era Dios también. Entonces, en esta escuela de Tales de Mileto se enfatizó más el discipulado de ciencias, ¿no? De la ciencia, por ejemplo, de cómo el juego, de cómo el aire, del principio de las cosas. Otra escuela en el mundo griego fue la escuela de Pitágoras, eh, ubicada en Cilicia en el siglo VI antes de Cristo. Esta escuela tuvo algo muy particular, esta escuela de Pitágoras tuvo algo muy particular, que los discípulos vivían sujetos a reglamentos internos y rígidos en lo que se manejaba una congregación. Esto era parecido a una congregación, esto era parecido a una iglesia. Entonces los discípulos de Pitágoras eh, se sometían a reglamentos muy rígidos en ese tiempo, reglamentos muy rígidos, eh, interno, que parecía una congregación. Eh, a esta escuela de discipulados de este Pitágoras se lo identifica como sectario, no se lo conocían como una secta, algo religioso y de carácter político. O sea, él más se enfatizó en lo político. Luego viene la escuela moral de los Eleatas, también fundada por Genofanes, también. Luego viene ya más cerca a nosotros la escuela de Sócrates. En el siglo IV antes de Cristo, Sócrates, considerado como fundador de la filosofía, nació en Atenas y sus enseñanzas fueron sobre todo de carácter moral. La escuela de Sócrates. ¿Qué más enseñó Sócrates? Se propuso en discipular a sus discípulos, enfatizando el conocimiento del hombre y de sus facultades, expresando la famosa expresión, conócete a ti mismo. Sus discípulos más destacados fueron Aristipo, los cínicos,
Antístenes, Diógenes de Sinope y el gran filósofo Platón, ¿no? Platón fue discípulo de Sócrates. Y ahora ya viene la escuela fundada por Platón. Mire, el discípulo ya forma una escuela de discipulado. Platón fue el más eminente discípulo de Sócrates. Desarrolló su escuela en la casa de su amigo. Este, este Platón no tenía dónde desarrollar su escuela de discipulado. Él tenía el desafío de abrir una escuela de discipulado, pero él no tenía un lugar propio. Entonces, ¿dónde hace su escuela de discipulado este Platón? Lo hace en la casa de su amigo llamado Academo. Y de ahí deriva el nombre de academia. Entonces, Platón no tenía dónde hacer, habla con su amigo Academo, la hace en la escuela de discipulados en su casa, entonces de ahí nace o de ahí proviene la palabra de academia. Eh, este, este Platón enseña a sus discípulos la ley de la armonía universal, eh, a través de la forma de fenómenos, un concepto sublime de Dios, omnipotente, omnisciente e inmaterial. El discipulado de Platón fue religioso, moral, político y científico. Este Platón tuvo más apegado a Dios, ¿no? Él investigó la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, eh, lo, también lo inmaterial que es Dios, y él se enfocó en lo religioso, se enfocó en lo moral, se enfocó en lo político y en lo científico. Ahora nos vamos a la escuela de los judíos, ya más para nosotros. En el tiempo contemporáneo a Jesús hubo varios modelos de discipulado entre los judíos, ¿no? Lo que hemos hablado fue en el mundo griego, las academias de discipulado. Por eso le decía al comienzo, el discipulado no es nada nuevo. El discipulado no lo inventó Jesús. El discipulado no la inventó la iglesia evangélica o la iglesia católica, no. El discipulado venía de hace muchos años atrás, ¿no? Noé, Abraham, Moisés, Elías, y luego vinieron dentro del mundo griego, hubieron grandes academias de discipulado. Ahora vamos al discipulado entre los judíos, que también hubieron grandes escuelas de discipulado, y dentro de esas escuelas, en una de esas escuelas, también estuvo Jesús. Por ejemplo, el discipulado de los fariseos. ¿Y cuál era el discipulado de los fariseos? El discipulado de los fariseos eran lo que se llamaban los discípulos de Moisés. Los rabinos agrupaban discípulos a su alrededor. Los grandes rabinos tenían ellos discípulos. El Evangelio de Juan menciona que algunos judíos decían, nosotros somos discípulos de quién? De Moisés. Entonces, una eh, de la escuela de discipulado era de los rabinos. Ellos decían, nosotros somos discípulos de Moisés, ¿no? Eh, uh-huh. No quiere decir que Moisés estaba eh, entre ellos, no. Más bien lo que el texto quiere decir es que eran fieles y que estudiaban la ley mosaica. Entonces, ellos, ¿por qué decían que eran discípulos de Moisés? Porque estudiaban la ley mosaica, no los 10 mandamientos, toda la vida de Moisés, todo lo que Dios le transmite a Moisés, ellos lo estudiaban. Los discipuladores o maestros fueron fariseos y escribas quienes se consideraban fieles cumplidores de la tradición judía antigua que enseñaba que Moisés recibió la Torá de aquel que se le apareció en el Sinaí y se la transmitió a Josué. Josué se la transmitió a los ancianos y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los miembros de la gran asamblea. No. Entonces ellos enfatizaban esto. No. Ellos decían, Moisés recibió la Torá el Pentateuco, los primeros 5 libros, y Moisés se la pasa o le enseña a Josué. Josué se la transmite a los ancianos y los ancianos a los profetas y los profetas se las transmiten a la gran congregación.
Paralelo a ello, paralelo a estos grupos de discípulos de los fariseos y los escribas, estaba el gran maestro Gamaliel. El gran maestro Gamaliel, que fue el discipulador de Saulo de Tarso, el futuro Pablo, en Hechos 22:3 y 26:5 y Gálatas 1:14, ¿no? Y este Gamaliel era uno de los grandes discipuladores, era uno de los grandes rabinos y maestros que hasta hoy en día eh, los, los judíos lo recuerdan a Gamaliel, ¿no? Entonces, paralelo a ello, este Gamaliel tenía una escuela de discipulado. Él tenía una escuela de discipulado. Y de ahí sale, mire, de ahí sale el gran discípulo Saulo, ¿no? Que luego, más adelante, llega a ser Pablo. Entonces, otras escuelas de discipulado paralelas a Jesús, en el tiempo de Jesús, entre los judíos, estaba el discipulado de Shammai, otro gran rabino que tuvo ese tiempo. Desarrolló su labor de discípulo entre los años 50 antes de Cristo y 30 después de Cristo. O sea, tuvo antes de Jesús y después de Jesús, siendo colega y adversario de Gilel, ¿no? Otro discipulador, otro maestro de la ley de ese tiempo fue Gilel. ¿Y quién era Gilel? Desde la segunda mitad del siglo I antes de Cristo hasta las primeras décadas del siglo I después de Cristo, era una destacada autoridad del rabinismo anterior a la destrucción del segundo templo. Gilel nació en Babilonia y descendiente directo de los judíos de la cautividad. Fue a Jerusalén para estudiar la Torá, atraído por la fama de los hombres más sabios de Jerusalén. En ese tiempo, Shammai, o perdón, Semayá y Actalión, que eran los grandes rabinos de ese tiempo. Aunque tenía un hermano rico, tuvo que combatirse en la más extrema pobreza, se ganó la vida como jornalero. Este hombre, Gilel, era bastante humilde, ¿no? Aunque tenía los hermanos ricos, pero él era bastante pobre. El amor y la dulzura caracterizaban. Mire, hay algo interesante en estos dos rabinos, en estos dos grandes rabinos. Por ejemplo, Shammai, se cuenta que Shammai, paralelo a Jesús, era un hombre totalmente rígido, era un hombre bastante duro, era un hombre que era conocido por la dureza contra los discípulos que tenía. En cambio, Gilel era conocido por el amor y la dulzura que lo caracterizaban. Y la historia de este discipulador cuenta que solo una vez se enfureció. ¿Y por qué se enojó una sola vez? Por la pereza de tantos hombres sabios de Jerusalén que no ocupaban cargos importantes. Dice que este hombre se enojó tanto una vez en su vida y él se enojó porque muchos hombres sabios habían en Jerusalén y no ocupaban los cargos importantes, no ocupaban cargos importantes. Entonces él por eso se molestó y fue una sola vez. La gente lo llamaba el segundo Esdras. Entonces, entre la gente, entre los discípulos que él tenía, lo llamaban Esdras. Y hay una historia muy particular que se la quiero compartir de este Gilel, de este Gilel. Recordemos que para ser sumo sacerdote tenía que venir del linaje de Leví. Y más, no solamente del linaje de Leví o de la tribu de Leví, sino del linaje de Aarón. Y cierta ocasión vino un judío, primero fue a la escuela de Shammai, del otro discipulador, del otro maestro, y le dijo, quiero ser eh,
sacerdote, quiero ser sacerdote. Dice que Shammai lo votó, así como era un hombre totalmente estricto, lo votó, no le dio ninguna explicación. Este hombre se fue bastante triste, este judío se fue triste, y le recomendaron que vaya a la escuela de Hillel. Era conocido por la dulzura, por su amor, por el amor que él tenía para los discípulos. Se va y le dice lo mismo, que quería ser sacerdote. Entonces, Hillel, con mucho amor, con mucho cariño, él le dice que lea las escrituras y le da la tarea de leer los primeros 5 libros. Y le dijo, cuando terminas de leer, vas a venir y me vas a buscar. Y ahí vas a encontrar la respuesta. Entonces, este judío se va y empieza a leer y encuentra cuando Dios le da las instrucciones a Moisés, ¿no? De quiénes iban a ser los sumos sacerdotes, de quiénes iban a ser los sacerdotes, de quiénes iban a estar a cargo del tabernáculo de reunión. Entonces él encuentra que le dice que las tribus de Leví iban a ser los encargados del tabernáculo de reunión, iban a ser los encargados de todo lo que es el ámbito del tabernáculo. Y del linaje de Aarón iba a ser los sacerdotes y sumos sacerdotes. Entonces este hombre va ante Gilel y le dice, ya no quiero ser sacerdote. Gilel le pregunta por qué. Uno, yo no soy del linaje de Leví. Dos, le dice, no, yo no soy, bueno, uno, yo no soy de la tribu de Leví. Y dos, yo no soy de la tribu o del linaje de Aarón, ¿no? Entonces, y por esa dulzura, por ese amor, se lo conocía a Gilel. Y es más, dice que algunos escritos, por ejemplo, cuando dice amarás al Señor tu Dios o amarás a tu prójimo como a ti mismo, algunos escritos hablan que estas palabras la había dicho Gilel, la había dicho Gilel, y como Jesús era contemporáneo a eso, y la historia paralela dicen, comentan de que Jesús había asistido a una clase de este maestro. Y entonces, y se lo compara, dice, con el amor que tenía Jesús. Y estas palabras de amar a tu prójimo, dice que él había dicho. Entonces Jesús, al saber y leer y participar en algunas clases de este hombre, luego la dijo también, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Luego viene ya más cerca a lo que vamos a estudiar, viene el discipulado de Juan el Bautizador, o como otros lo conocen como Juan el Bautista, pero en realidad es Juan el Bautizador, los discípulos de Juan. Este discipulado se menciona en los evangelios. Los judíos preguntaban a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no? En Marcos 2:18. Entonces, los discípulos la gente, los judíos le preguntaban y reconocían de que Juan tenía discípulos. Reconocía de que Juan era un discipulador, tenía una escuela de discipulado. Entonces le dice, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no? Le dicen a Juan en Marcos 2:18. ¿Cuáles eran las características del discípulo o del discipulado de Juan? ¿Quién enseñaba a Juan? ¿Cuáles eran las características del discipulado de Juan? ¿Siguieron a su maestro? ¿Oraron y ayunaron con su discipulador? O sea, ayunaban con Juan. ¿Tuvieron contrataciones con los líderes religiosos por causa de su maestro y del estilo de discipulado que llevaban? Juan 3:25? ¿Alguien me puede leer, por favor? Juan 3:25.
Amén. Juan 3:25 dice, entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Entonces dice que un, hubo un problema entre los discípulos, ¿no? Fueron fieles a su maestro hasta su muerte. Entonces, queridos hermanos, queridos estudiantes, he querido dar un pantallazo general en cuanto al discipulado, ¿no? Para que vayamos conociendo y vayamos aprendiendo de que Jesús no inventó el discipulado. Ya habían varias escuelas de discipulado y los primeros discipuladores les decía Abraham, Noé, Moisés, Abraham y ya luego viene, ¿no? Elías y todo lo demás. Y luego, paralelo a Jesús, también hubieron grandes escuelas de discipulado, ¿no? Y en filosofía ya se lo conoce a Platón, Sócrates y todos esos grandes hombres que tuvieron escuela de discipulado. Y entonces, paralelo a Jesús también, por ejemplo, de Hillel, de Shammai, de Gamaliel, de los discípulos de Juan, los fariseos también tuvieron escuela de discipulado, que ellos estudiaban la ley de Moisés, ¿no? Entonces, y luego viene ya, por último, antes de Jesús, ya viene eh, el discípulo o el discipulado de Juan el Bautizador, como se lo conoce. Preguntas, hermanos, hasta aquí o algo más que quieran aportar en cuanto al discipulado en general. Yo quiero compartir, quería compartirle esto antes que entremos ya al discipulado de Jesús. Tal vez alguien, tal vez tiene otro discípulo, otro discipulador o otro maestro que pueda compartir con nosotros. Tal vez, pastor, el Pablo, ¿no? Con Timoteo, en la epístola de los Timoteos que ahora está estudiando. Eso sería, pastor. No le escuché, hermano, cómo era. Pablo le decía Pablo a Timoteo. Ese tal vez, ¿no? Ah, Cuando sí, le también, ¿no? También Pablo a Timoteo, ¿no? Bueno, ahora vamos a el discipulado de Jesús. Vamos a conocer cuál era el discipulado de Jesús. El discipulado de Jesús. Es otro discipulado que menciona los evangelios. Si queremos saber cómo fue el discipulado de Jesús, debemos leer y recontraleer los evangelios. Y aquí tenemos tarea, hermano. Por eso no quise darle mucha tarea en evangelismo, ¿ya? Porque aquí en el discipulado de Jesús hay tarea. Y una de las tareas que quiero dejarle es leer y recontraleer los evangelios. El discipulado de Jesús fue ideal, integral y radical. Desarrolló un discipulado a nivel macro y a nivel micro. ¿Qué quiere decir esto? Jesús tuvo dos clases de discipulado. Número uno fue a nivel macro, a la multitud, a la gente, al bollo. Cuando iba al lago o a la orilla de un lago, cuando iba a una sinagoga, cuando iba a un lugar y predicaba, ese discipulado fue a nivel macro, él lanzaba la palabra. Y luego hizo el discipulado a nivel micro, y este discipulado a nivel micro fue con los 12, ¿no?
Entonces hizo dos trabajos. Él discipulaba a la multitud, pero se centró también a los 12, ¿no? Y los 3 años y medio que estuvo con ellos, durmió y todo eso. El discipulado de Jesús y las naciones. El discipulado a todas las naciones es parte del plan de Dios en Cristo. Mateo 28, 19 al 20 nos habla. Es parte de la voluntad divina para este mundo. Es parte esencial de la misión de cada seguidor de Jesús. Hermano querido, el discipulado de Jesús ya a las naciones es un mandato que nos da a nosotros como seguidores de Jesús en Mateo 28. Las palabras que dijo Jesús respecto al discipulado a las naciones son categóricas y actuales. No vamos a pensar que estas palabras que dijo Jesús ya pasaron de moda, que fue aquí a no sé cuánto tiempo. No, no. Son actuales. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28. En otras palabras, nos habla Jesús diciendo, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿No? Ese, por tanto, ir y hacer discípulos en cuanto vayan, en cuanto caminen, en cuanto hagan lo posible, hagan discípulos. Entonces, las palabras de Jesús a las naciones son actuales, hermano. No han pasado de moda, son actuales, son de hoy, son categóricas y actuales. Por tanto, vayan, en cuanto caminen, donde vayan, hagan discípulos. Entonces, el desafío que tenemos hoy en día nosotros es que un pastor debe formar otro pastor. Una líder de alabanza tiene que formar otra líder de alabanza, ¿no? Tener discípulos, hermano. Jesús mismo discipuló a un grupo para dar el ejemplo. Entonces, eh, no tendría sentido, no tendría sentido que si Jesús no hubiese mandado, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos, en cuanto caminen, en cuanto puedan, hagan discípulos si él no hizo discípulos. Entonces, el ejemplo fue Jesús. Él hizo un discipulado de 3 años y medio con un grupo de 12 discípulos. Y también hizo un discipulado a las multitudes a nivel macro. Entonces, les decía que el discipulado que hizo Jesús no fue nada nuevo para él. Ya él había leído mucho de los grandes discípulos. Por ejemplo, Moisés, la presentación de Dios a Moisés y a Jeremías. A Moisés le dijo, yo soy el Dios de tus padres, Éxodo 3:6. A Jeremías le dijo, antes de que te formase te conocí, Jeremías 1:5. A los discípulos les dijo, toda autoridad me ha sido dada, Mateo 28:18. La presentación de Dios, ¿cómo se presentó Dios a Moisés? ¿Cómo se presentó Dios a Jeremías? ¿Y cómo se presentó Dios a los discípulos? Mire, es lo mismo. A Moisés le dijo, yo soy el Dios de tus padres. A Jeremías le dijo, antes de que te formase, te conocí. Y a los discípulos le dijo, toda autoridad me ha sido dada. Conoció a tus padres, antes que te formase, yo te conocí, y la autoridad me ha sido dada y yo te envío. El encargo misionero que Dios nos da a nosotros. ¿Qué le dijo a Moisés?
ve, te envío al faraón para salir o para que deje salir a mi pueblo, ¿no? El trabajo misionero que le dijo a Moisés, yo te voy a enviar, te envío yo para que dejes salir a mi pueblo de la esclavitud. El trabajo misionero que le dejó a Jeremías, yo estoy contigo, no tengas miedo. El encargo misionero que le dejó a los discípulos y a nosotros, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, mire cómo es interesante el discipulado de Dios. Primero, se presenta, Dios se presenta a Moisés de una forma, yo soy el Dios de tus padres, a Jeremías. O, primero se presenta, luego le da el encargo misionero. Es interesante, cuando uno recibe el llamado misionero, ¿no? Dios se presenta, Dios lo llama a la persona, Dios lo llama, luego le da el encargo, ¿no? Hay muchos misioneros que recibieron el llamado, Dios se le presentó, luego le da el encargo que vayan a cierto lugar, a ciertos países, por eso tenemos muchos misioneros, porque Dios le encarga el discipulado o le encarga la misión misionera, ¿no? Entonces a nosotros lo mismo, Dios se nos presenta a nosotros y nos da el encargo misionero. A Jeremías le dice, yo estoy contigo. Ahora, no solamente se presenta, no solamente nos da el encargo misionero de hacer discípulos, sino nos da una promesa y seguridad a nosotros. Por ejemplo, a Moisés le dice, yo estaré contigo, Éxodo 3:13. A Jeremías le dice, yo estoy contigo. A los discípulos y a nosotros nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mire, Dios se presenta, Dios lo llamó a usted, Dios me llamó a mí, me dio el encargo misionero y luego me da la promesa y la seguridad que Él va a estar con nosotros. Así que, hermano querido, no tengamos miedo cuando recibamos el llamado o los que hemos recibido el llamado de Dios, no tengamos miedo a obedecerle. Y si usted ha sido llamado a levantar una obra, ha sido llamado al pastorado, ha sido llamado a un lugar específico, no tengamos miedo porque dice, yo estaré con ustedes todos los días. Entonces ese es el encargo que Dios nos hace, ¿no? Dios se presenta, Dios nos da el encargo, nos equipa, nos da la promesa y nos da la seguridad de que Él va a estar con nosotros, de que Él no nos va a abandonar. El mensaje del discipulado cristológico está presente en todos los evangelios. Por ejemplo, Jesús escoge a sus discípulos. Mateo 4:19-20. Le da autoridad. Mateo 10:1. Los envía a las ovejas perdidas de Israel. Mateo 10:5-7. Abre paso al discipulado a las naciones. Mateo 28:19-20. ¿No? Entonces, el mensaje del discipulado, el mensaje que tenemos que dar nosotros, tiene que ser cristológico. ¿Por qué cristológico? Porque es el mismo Cristo que escoge a sus discípulos, le da autoridad, los envía a hacer el trabajo misionero de hacer discípulos y les abre paso al discipulado a las naciones. No. Primero, mire, los llamó los escogió a los discípulos, le dio autoridad y primero le dijo, vayan a las ovejas perdidas de Israel. En otras palabras, le dice, vayan primero a sus casas, vayan primero a su familia, a su entorno. Pero luego les dice,
Ahora vayan a las naciones, vayan a las naciones. Ahí está cuando habla Mateo 28 al 20, ¿no? Entonces, mire, es interesante. Jesús escoge a sus discípulos, le da autoridad, los envía y les abre paso al discipulado a las naciones. Pero, ¿quién es qué? Pero, ¿quién es un discípulo de Cristo? Toda persona que decidió personal y consciente seguir a Jesús asumiendo todas las exigencias. Eso es el discipulado o ese ser un discípulo de Cristo. Toda persona que decidió personal y consciente de seguir a Jesús asumiendo todas las exigencias. Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido seguir a Jesús de manera consciente y asumiendo todas las exigencias, entonces somos seguidores de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Hermanos, los escucho, los escucho. Es su momento, participe, algo que tiene que aportar. Entonces, hermanos, la tarea que vamos a tener para esta semana es, tiene que leer los evangelios y anotarme las características más importantes del discipulado de Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús con sus discípulos? Por ejemplo, usted lee Mateo. ¿Qué hacía Jesús con los discípulos? Luego lee Marcos. ¿Qué hacía Jesús con los discípulos? ¿Cuál era la característica que él hacía o qué es lo que hacía con los discípulos? ¿Qué él le llamaba? ¿Qué es lo que más hacía con los discípulos? Luego lee Lucas, luego no, Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Vamos a quedar hasta acá.